24 horas. Son las 7:26. Vamos a conversar con Alejandro Martínez, es vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, presidente de Expoflores además. Ayer estuvo en el Palacio de Gobierno en una convocatoria hecha por el presidente de la República para tratar los planes de acción para enfrentar al posible fenómeno del Niño, la posible llegada del Niño, casi segura, Alejandro, casi segura. Ese es, digamos, lo que está en el radar de las autoridades. El Niño llega noviembre, diciembre. Así es, Milton, gracias por la invitación. Ayer el presidente estuvo muy claro, creo que tuvo una acogida bastante buena en el sentido de que habíamos cerca de 50 gentes entre gremios y empresarios, en que escuchamos un plan bastante bien elaborado, bastante bien estructurado para poder enfrentar desde un fenómeno del Niño, digamos, leve hasta un moderado alto. Fue, te diría, agradable ver a un presidente enfocado en gobernar, enfocado en entender cómo manejar la política del país en términos de política pública y sin una Asamblea Nacional que le estaba básicamente acorralando. Fue interesante también entender cuáles son las posibilidades de lo que puede suceder. Hay ciertos parámetros que marcaban la tendencia hacia el niño bastante fuerte, bastante moderado, y otros que básicamente marcaban más bien hacia un niño no tan moderado, lo cual es interesante poder tener este abanico de probabilidades, ¿no es cierto? Hubo una observación bastante clara sobre, más que nada, dejar al siguiente gobierno con las cartas listas. ¿Qué quiero decir con esto? Principalmente la parte preventiva, que entiendo que el presidente va a enfocarse mucho en la parte preventiva, de aquí hasta más o menos octubre, noviembre, y sobre todo dejar estas líneas de crédito inmediatas, ¿no es cierto?, con Banco Mundial, BID, CAF, etcétera, para que en el caso de que efectivamente sí suceda y tengamos que básicamente generar muchas reparaciones o reconstrucciones o inclusive, que era lo más grave, ¿no es cierto?, los cultivos, empresas privadas que pierdan prácticamente todo o todo, puedan tener acceso a créditos y reconstruir cierta parte o toda su producción. Ahora, de montos, ¿cuál es la cifra de la que habló el gobierno ayer? El presidente dijo que hoy tiene una reunión con el Banco Interamericano, si no me equivoco, con el Banco Mundial, la CAF. Las cifras que el gobierno cree que se necesita para enfrentar esta posibilidad. Bueno, él hablaba de probabilidades, ¿no? Es decir, de llegar hasta casi 12.000 millones de dólares en una pérdida para el Ecuador. Es decir, hablamos del 12 puntos del Producto Interno Bruto, más o menos. Correcto. Esto es más o menos lo que afectó la pandemia del COVID-19 en 2020 al Ecuador, para que la gente más o menos lo tenga un comparativo. Exacto, ¿no? Entonces, pero es en otro contexto, ¿no? Tú estás hablando de que claro, básicamente puedes estar destruyendo vías que conectan personas, que conectan productos, que conectan servicios. Estás hablando de probablemente cultivos que se demoren más de un año en volver a estar productivos. Estás hablando de empresas que probablemente dejen de dar servicio durante un muy buen tiempo, ¿no es cierto? Por lo menos hasta reconstruirlo, hasta digamos, rehacer mucho de lo que se tiene que hacer. Hablaba el presidente de más o menos una afectación, en el caso moderado, de unos 4.000 millones para el sector público, y básicamente la diferencia para el sector privado. Entonces, los 8.000 millones. Sí, o sea, estamos hablando de montos bastante cifras importantes, mayores, claro. ¿no? Fue interesante escucharle de que, claro, está planificando todo esto basado justamente en entender que el sector privado va a ser el más afectado. Entonces, obviamente, sacarle impuestos, tasas, etcétera, al sector privado sería sería absurdo, ¿no? Es decir, ahorita lo que tienes que buscar es que el sector privado pueda tener reservas o financiarse adecuadamente en el caso de tener un evento, ¿no? ¿Y cuál es el plan del sector productivo privado del país para enfrentar esto? Bueno, de nuestra parte hicimos varias cosas. La primera es que Gabriela Uquillas, que es la presidenta ejecutiva del Comité Empresarial, va a estar en el COE permanente. Ya. Primero porque tenemos que hacer una buena campaña preventiva y eso creo que es lo más importante, ¿no? Es decir, mientras mejor las empresas estén en términos de mantenimiento, por ejemplo, vías, ductos de agua, conducción básicamente de desfogue de agua, etcétera, es mejor, ¿no? Si es que no hacen esos mantenimientos preventivos, probablemente los efectos van a ser peores. Entonces,
viene una capacitación, un empuje, una motivación justamente en esta línea. La segunda parte, que es básicamente un compromiso nuestro, es que vamos a levantar data de las empresas, sobre todo en la región de la costa, que es probablemente la que más se va a afectar, para, por ejemplo, disponer, en el caso de ya necesitarlo preventiva o en emergencia, de maquinaria, retroexcavadoras, etcétera, que estén ahí disponibles para justamente hacer trabajos, sobre todo preventivos, y ya una vez, si es que suceden los hechos, entender que, digamos, el niño básicamente no es una cuestión de un evento de un día, es un evento de a veces un mes y medio, 2 meses, en el que hay que estar permanentemente también generando estas vías de desfogue, sobre todo para el agua, para animales muertos, ese tipo de cosas. Ahora, la costa sin duda es la región más afectada, pero también la sierra. Y aquí te pregunto esto a ti, que además eres presidente de Expoflores. ¿Qué previsión tienen ustedes? ¿Se prevé el niño, si llega, impacta, el pico mayor estaría en el primer trimestre del año que viene? Es decir, el pico más alto por ahí, por marzo, febrero. Las flores ecuatorianas son bien importantes en el mes de febrero. Las exportaciones tradicionales de flores son importantes siempre. ¿Cuál es la previsión que ustedes tienen en el sector floricultor? La afectación, usualmente la afectación del niño, lo que hemos visto es que la afectación es de temperatura, más que otras cosas, ¿no? Entonces, la temperatura te puede jugar en dos líneas, o te genera muchísima mala producción, o te puede generar poca producción, ¿no es cierto? Entonces, son realmente esos dos riesgos. Digamos que en la sierra ecuatoriana tienes un poco menos de riesgo respecto a inundaciones, sino más hacia deslaves, ese tipo de acciones, y sobre todo comunicación, ¿no? Es decir, comunicación terrestre sobre todo. Entonces, esas serían las afectaciones que pudiesen, en el caso florícola, tener una afectación directa a una temporada como la de San Valentín, pero creo que tenemos bastante bien controlado esa parte en el sentido de entender que históricamente hay que prepararse para poder controlar sobre todo temperatura. Ahora, hay sectores productivos que ya están siendo afectados. La pesca, por ejemplo, ya registra una baja muy importante. También hay una alteración con el precio del arroz, si bien no es una justificación por el tema de la especulación, que no debería existir, tienen problemas ya algunos cultivos agrícolas. Entonces, el sector productivo del país ya está siendo afectado y el niño todavía no ha llegado. Hay un mar más caliente, 3 grados más. Se prevé que cuando llegue el niño va a ser realmente un tema bien complicado. En el caso de la pesca, tengo entendido que la oscilación de la temperatura del mar es más un tema que es un ciclo, digamos, de unos 30 años, ¿no es cierto? Y que justamente estamos en este ciclo a la baja, digamos, y luego vamos a venir a este ciclo de la alta. En el caso del arroz, sí, creo que tiene mucho que ver más con especulación, con, digamos, actitud, ¿no es cierto? Sí. O sea, si tú eres un agricultor que estás en la costa y sabes que va a haber el niño, tienes esa percepción, probablemente no vas a querer invertir en cultivar hoy día, ¿no es cierto? Y esperar que no tengas una cosecha en el mes de diciembre o en el mes de enero. Entonces, es un poco de dos vías. Creo que es súper importante, eso también se lo mencionó al presidente, la necesidad de dar un mensaje de tranquilidad. Entonces, al entender que el gobierno sí está preparado y está preparándose y va a dejarle al siguiente gobierno preparado un esquema, sobre todo financiero y sobre todo de operación, de gestión, creo que ese es un mensaje importante para el pequeño, el mediano, el grande, que quiera invertir y que tiene que invertir para darle justamente continuidad a temas como el arroz, como el azúcar, que están este rato en especulación. ¿Se vio plan? ¿Tú crees que el gobierno tiene un plan? Más que un plan, yo te digo, creo que la matriz la tienen completa, ¿sí? La matriz de entender todo lo previo que deben hacer, todo lo que deben hacer hoy día, que estamos en alerta amarilla, lo que debe suceder y debe hacerse durante la alerta roja y que hay que hacer luego. Entonces, lo interesante es que tienen un plan ya estructurado para todo el posible evento, porque, como te digo, no es solamente el hecho de cuando sucede el niño, sino todo lo preventivo y todo lo posterior. Ahora, Alejandro, en el tema de la vacunación se vio el mejor trabajo y la cooperación posible entre el sector público y el sector privado. Esa minga masiva que hubo para vacunar al país, en la que tuvo mucho que ver el sector privado, es un ejemplo de lo que puede hacerse en temas como este, por ejemplo. El gobierno declara
como prioridad nacional a las acciones del fenómeno del niño. Campañas para informar a los ciudadanos, proteger la infraestructura, mantenimiento preventivo red vial, garantizar distribución de alimentos, reforzar instituciones de primera respuesta, distribuir insumos al sector salud, etcétera, varias cosas más. ¿Qué podría hacer el sector productivo para colaborar en este tema? Bueno, varias cosas. Yo creo que la primera es que el sector productivo está más cerca a las áreas rurales, ¿no es cierto? Estamos presentes en todas las áreas rurales, digamos, más rápido y más próximo que la parte pública. Entonces, segundo, tenemos mucha relación con las comunidades, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde viene una parte preventiva importante, que es dialogar con ellos, hacerles parte justamente de un concepto como una minga para ser preventivos. Y te digo, ayer analizábamos esto y básicamente se veía que en un 65% la prevención le hace mejor al país y le salva, digamos, en términos económicos, de una posible catástrofe financiera al país, que en sí tener los 12.000 millones de dólares en la cuenta bancaria y poder remediarlo. Entonces, lo importante... Es más fácil prevenir que reconstruir. Sí, en el caso nuestro, yo te diría, el trabajo que tenemos de aquí los próximos 4 o 5 meses es preventivo, pero no es preventivo como empresa, es preventivo como comunidad, es preventivo con la gente, es preventivo en términos de poder decir a la gente, uno, vacúnese, porque eso es la parte uno que tenemos que hacer, que tienen que vacunarse contra posibles enfermedades como el dengue, ese tipo de cosas. Segundo, obviamente, la parte de desfogue de agua, que eso es fundamental, y la otra es mantenimiento, porque si no tenemos mantenimiento, pues la posibilidad de que una vía se caiga, de una vía se rompa, de un puente, ¿no es cierto?, es importante. Y la cuarta que habíamos conversado ayer es justamente la comunicación. Las comunidades normalmente saben lo que está pasando en el lugar, ¿no es cierto? Estamos hablando de carreteras, estamos hablando de vías, conexión telefónica, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones, poder comunicarlas preventivamente a la gestión de riesgos para que el Estado pueda intervenir, ojalá de aquí hasta el mes de noviembre, con antelación suficiente para que todo esto esté en las mejores condiciones posibles para enfrentar un enemigo. Ayer se plantearon escenarios, Alejandro, en el Palacio de Gobierno, de una comparación de lo que podría ser el impacto y la fuerza del niño, comparándolo con 81, 82, con el niño del 97. Sí, hizo esa comparación. Se reconoció una cosa, y es que el país entero, ¿sí?, está mejor preparado que en las ocasiones anteriores para enfrentar un niño. Definitivamente sí lo está. Y es natural, ¿no? Es decir, toda sociedad va avanzando en teoría, ¿no es cierto? Lo que sí fue interesante es poder prevenir todos los escenarios posibles. Creo que lo que está haciendo el presidente es bastante positivo, que es justamente juntando a distintas áreas, ¿no es cierto?, de la sociedad para entender, uno, el rol de cada uno de nosotros en lo que pudiésemos hacer durante este fenómeno, y dos, justamente con la intención de tratar de cubrir todos los posibles escenarios y todos los posibles puntos dentro de esa matriz para que en el caso de que vayan sucediendo cada una de las posibilidades que se han hablado, pues haya la reacción debida, tanto de la parte del Estado como de la parte privada. Bien, muchas gracias por contarnos y por darnos el punto de vista de lo que puede y va a hacer el sector productivo del país. Gracias, Alejandro. Encantadísimo, gracias, Milton. Alejandro Martínez, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, presidente de Expoflores. Vamos a una pausa y regresamos con María Sol Borja para analizar el escenario político electoral del momento.